Normalmente no hago este tipo de previas, pero hoy lo voy a hacer porque la verdad que para mí es un placer presentar como columnista del Primero de la Mañana y en definitiva de la radio, ¿no? A una de las voces que más me gustan como director de esta radio, de la ciudad de Buenos Aires, porque por otra parte además es la voz de la radio. Pero además, como si todo esto fuese poco, un hombre con el cual soy contemporáneo y en el cual coincidimos en un montón de puntos de vista sobre la realidad de la Argentina, ¿no? Y lo hacemos desde hace mucho tiempo. Vamos a la presentación. Lo que pasa y nos pasa, el país, la sociedad, lo que vivimos y sentimos, de la mano de Gustavo Sampaio, aquí, en el Primero de la Mañana. Gustavo, buen mediodía de martes, un gran abrazo, bienvenido. Gracias, Claudio, primero por la presentación y déjame saludar a toda la mesa y a todos esos eslabones que están del otro lado y hacen de esto esta cadena informativa tan importante ahí en Pilar. Gracias por permitirme participar. Bueno, te escuchamos con mucha atención. Mira, vos sabés que estuve atento un poco a lo que ustedes venían informando y compartiendo con la gente. La gente necesita claramente saber, comprender, ver por qué lado seguir, por qué lado andar. Les cuesta mucho tomar la iniciativa, aunque la gran mayoría, creo que todos sabemos cuál es la solución para muchas de las cosas que nos ocurren, y me la voy a permitir casi para el final de este relato que pretendo compartir con todos ustedes. Quiero hablar un poco de lo que nos pasa a todos, del cansancio generalizado de la gente, del hartazgo, y de cuáles son las consecuencias de todo eso, porque en definitiva todos terminamos un poco enfermos. Todos terminamos recurriendo a la salud pública para ser asistidos. Una salud pública que por otro lado está completamente colapsada. Esto ocurre a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, y no solamente en la provincia de Buenos Aires, el lugar claramente donde esto uno lo puede observar. Habría que hacer un tour, o mejor dicho, los responsables deberían permitirse de vez en cuando hacer un tour, pero no mostrar la fachada de las instituciones hospitalarias, de los hospitales públicos, sino meterse adentro de los hospitales y entender de qué estamos hablando, ¿no? Porque la realidad es que la falta de insumos, la desatención que existen en los hospitales, los turnos que te dan para personas que están muy comprometidas con su salud, recién para los 60, 70, 80 días, las ambulancias que nunca llegan y que eligen casos para ser asistidos por el destrato, el abandono absoluto en lugares que uno cuando ingresa a los hospitales allí advierte la precariedad y la falta de higiene. El cansancio que provoca hace que uno termine en estos lugares donde la realidad, la primera impresión que uno tiene es que no se va a terminar de curar nunca. La gente está cansada de esperar, como decía Ricardo Darín. Hay una película, me quiero permitir recordarla, de Campanella, que se llama Luna de Avellaneda. Allí una de las escenas se desarrolla dentro de un parque de juegos de esa ciudad, donde uno de los juegos era intentar subir a través de un palo completamente enjabonado. Una acción compleja, si uno la analiza, es difícil trepar por él cuando está en esas condiciones. Muchísimo esfuerzo, pero también muy frustrante. En ella el protagonista, Ricardo Darín, para aquellos que la vieron, cansado de lo que le pasa con un club en cuestión como escenario principal del guión de esta película y sus problemas personales, una noche se sube al puente de Avellaneda y allí, mirando la luna literalmente, pide que quien esté arriba le arroje un palo que no esté enjabonado. Eso necesita la gente, está cansada, está harta. A todos nos altera y nos cansa que los que quieren trabajar no consigan cumplir con los altos requisitos que exigen algunos empresarios, y 200 personas, por otro lado, ingresen al PAMI sin tener el secundario aprobado. Cuando vos analizás esa situación decís, hay algo que no está funcionando bien, hay algo que no están mirando, hay algo que cuando miran al menos no lo ven. La gente está harta de pagar impuestos, hasta para respirar. Es una locura lo que ocurre. Están cansados de tener miedo,
de no saber si hoy les va a tocar a ellos, porque estamos en manos de delincuentes liberados por una pandemia mientras nosotros estábamos encerrados. Es una locura. Estamos hartos de la mentira sistemática utilizada por este aparato del Estado y sus otros aparatos, los que gobiernan, los que dirigen, de no tener trabajo y ver cómo se emplean, repito, en organismos del Estado a personas sin experiencia alguna, de no poder llegar a fin de mes. El cansancio que provoca la situación actual del país, que data desde hace muchos años, y no es una cuestión de banderas políticas, esto viene desde hace mucho tiempo. Hoy me tocó a mí abordar este tema de la salud como tema inicial, porque uno está enfrentado con ella a propósito de la familia que atraviesa por un momento muy particular, y cuando uno ve el trato o el destrato que reciben en los hospitales a través de organismos que dicen ser obras sociales, que los cubren, que los protegen, realmente es lapidario. La gente está harta, cansada de estar endeudada, de no poder cumplir porque el sistema se le impide. Si vos lo analizás, este es el único país donde la ecuación querer no es precisamente poder. Todo está hecho para que vos no puedas. Estamos cansados de que se cuente lo que conviene y no lo que se debe, de la falta de reacción genuina por parte de unos y otros, a los que vemos enojados y sonrientes para alguna foto, como si de algo tuviéramos que reírnos. La verdad es, me genera mucha impotencia lo que le ocurre a muchísimas personas. Si uno recorriera, se permitiera recorrer el país, la provincia de Buenos Aires, lugares emblemáticos, uno advertiría la falta de igualdad. Es una vergüenza salir a recorrer el conurbano bonaerense, reitero, lugares emblemáticos de este sector, olvidados, rotos, con la gente hasta el cuello de necesidades, viviendo en calles de tierra, sin agua, sin cloacas, contando monedas para poder comer, para poder laburar. No saben cómo hacer para pagar la luz, el gas y mucho menos el alquiler. Y esto, desde que tengo uso de razón, ocurre. La gente está muy necesitada. Está harta de esta máquina de fabricar pobres que no se detiene y que labura las 24 horas escupiendo pobreza. Y que ninguno de los que asumió la responsabilidad de gobernar pudo o quiso detener. La gente está podrida de que siempre la culpa la tenga el otro. Siempre de que asumen mandatos, lo que hacen es sorprenderse por una herencia desconocida. Nos toman de boludos. Esto es lo que yo pienso. Nos toman realmente de boludos. Nos vieron la cara y nosotros seguimos poniendo la otra mejilla. La gente está podrida con el agua al cuello de pagar servicios que no sirven, peajes carísimos para transitar por tramos de rutas que están hechas pelota, de las grandes fiestas de un Estado que terminamos pagando nosotros sin que siquiera nos hayan invitado. Y ni hablar de los adultos mayores, de los viejos, de los nuestros, los de todos, que merecen un capítulo aparte y que le vamos a dar espacio en esta misma sección en alguna otra ocasión. Ellos enfrentan problemas de salud graves, pobreza, desempleo, baja cobertura en pensiones y en protección social. Cuando un viejo se descompensa y debemos apelar a los servicios del PAMI, por ejemplo, todo lo que sucede después triplica los riesgos de la vida de los viejos. Y mientras tanto, vemos lo que ocurre. Es realmente asombroso. A mí me cuesta a veces entender y bajar un poco un cambio, levantar el pie del acelerador, porque termino estrellándome contra una pared, porque yo sé que siempre ha sido así y lamentablemente va a seguir siéndolo a menos que la gente no termine de hacer lo que dije al principio de la charla, que es tomar conciencia de que el poder real lo tenemos todos en nuestras manos, y luego les voy a decir cómo creo que ese poder se puede ejecutar. Bien. Uno, si advertís en mi relato esto que acabo de decir sobre el cansancio que genera lo que ocurre, volvemos al punto de partida, que para mí tiene que ver en cuestión con que todos terminamos enfermos, destruidos, cansados, desatendidos, enojados, haciendo colas en los hospitales públicos desde las 4 de la mañana para poder con suerte ligar un número recién a las 11 del mediodía y que nos permita ser atendidos si es que el médico llega a tiempo y por supuesto tiene ganas de atender. A veces ocurre esto, yo
muchas veces nos han pedido que salgamos a aplaudir a los médicos por el trabajo que han hecho durante la pandemia. Nadie jamás se acordó de nosotros por la paciencia que hemos tenido para soportar el destrato abismal que uno observaba a través de la pantalla, porque todos fuimos un poco espectadores a través de la pantalla y hemos puesto nuestros oídos en las radios para oír lo que nos decían que teníamos que hacer. La realidad es que los médicos hoy están atravesando por una situación muy especial, pero esa situación especial los ha excedido y los ha puesto en un lugar donde nadie tiene ganas de aplaudirlos. Nadie. Hoy les escuchaba hablar a ustedes de la renta inesperada. Yo creo que deberían a nosotros, los de a pie, pagarnos por recibir inesperadamente noticias que pretenden seguir metiéndonos la mano en el bolsillo. La gente se merece recibir inesperadamente alguna noticia y no de las pelotudas a los que nos tienen acostumbrados. Algo que nos indique por dónde seguir. Estamos cansados, mi querido Claudio, en el más amplio y literal sentido de lo que esto provoca y sus responsables, porque no sucede todo esto porque sí. Desde que tengo uso de razón, siempre costó, siempre fue muy complicada la vida de la gente y de algún sabio con la mente retorcida que trabaja de noche para cagarle el día a los que menos tienen. Y no pueden decir, porque no reciben nada del Estado para que puedan salir a cortar una calle, impedirte el paso a vos, a mí, a todos. Porque ¿a quién le reclaman? ¿A quién carajo le piden? ¿Y quién mierda escucha en este país que siempre estuvo gobernado por los tres monos sabios? No escuchan, no hablan, no ven. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con aquello de que del cuarto oscuro, el famoso cuarto oscuro. Es chamullo. Adentro hay luz. Y ahí está el poder nuestro. En el cuarto oscuro. Uno tiene que mirar y ver lo que hace antes de tomar la decisión de elegir a los mismos de siempre. Bien. Reitero, la gente no quiere más nada de todo esto. No quiere más soberbia, más gritos, más maltratos. No tiene ganas de que lo sigan retando. No tiene ganas de escuchar a un tipo subido al escenario con enojo absoluto a los gritos diciéndonos que parte de lo que pasa es responsabilidad nuestra. Claramente que es responsabilidad nuestra porque quienes están arriba de un escenario lo hacen gracias a que mucha gente los ha elegido para que puedan hacerlo. Pero la realidad es que los problemas de la gente siguen siendo lo mismo. Firmo al pie. Perdón. Firmo al pie, Gustavo. Digo, yo creo que en algún momento vamos a tener que darnos cuenta de que lo que pasa tiene mucho que ver con nuestra absoluta y total responsabilidad y Cadena Pilar va a seguir existiendo, el 1 de la mañana va a seguir ocurriendo todos y cada uno de los días, porque tiene cómo alimentarse de las cosas que se están haciendo mal. Y la gente escucha, la gente piensa y cuando apaga la radio se queda con todo ese paquete encima de las cosas que vienen sucediendo y no sabe qué hacer. Hay mucha incertidumbre, hay mucho enojo, hay mucha cosa dentro de la cabeza de uno que no ha terminado de acomodarla. Y me parece que es tiempo de que alguno, de verdad, no sé si alguno de los monos sabios, no lo sé, no lo creo, pero alguien empiece a advertir de esta grave situación, de esta insolente manera de tratar la realidad de la gente, que está harta, podrida, cansada de que la sigan boludeando. Muy bien. Firmado Gustavo Zampayo. Gustavo, un abrazo grande, buena tarde. Otro para ustedes.